Bienvenidos amigos a mi canal. Tengo un mensaje para ti, mensajes que nacen desde el corazón y desde la razón, como siempre lo digo. Hay muchos temas que podemos tratar, hay muchos temas que podemos intercambiar opiniones, hay muchos temas que nos ocupan y que son importantísimos para la humanidad. Creo que de humanidad se trata justamente, y hoy he escogido el tema solidaridad. Solidaridad, que es un tema que resulta bastante difuso en estos momentos en el mundo. Es un tema, solidaridad, que tiene que ver con nuestro diario vivir, sea donde sea que estemos, sea donde sea que estemos situados en el planeta Tierra. La solidaridad nos rodea, o la insolidaridad, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra pareja, en nuestra familia, con otros amigos, con otros semejantes en general. La solidaridad está carente últimamente. Aparentemente se encuentra en peligro de extinción. Solidaridad que tiene que ver con todo, con la política, por ejemplo, con los políticos que conducen el mundo, que conducen los países. Está faltando solidaridad. Si hubiera más solidaridad en el mundo, no habría hambre, no habría gente que vive en las calles. Si hubiera solidaridad, tendríamos relaciones más cercanas, más afectivas. Si hubiera solidaridad, no habría guerras. Si hubiera solidaridad, dejaría de existir la violencia. Solidaridad con todo, con nuestro entorno y también con nosotros mismos. Vemos los refugiados que llevan demasiado tiempo en puntos suspensivos. Vemos que los gobiernos de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, como quieran llamarle, miran para el otro lado, voltean la cabeza, en lugar de hacer algo para mejorar la situación, la circunstancia de estas personas. Están llevando a cabo un silencioso holocausto, un genocidio general de gente cuyo delito radica en haber huido de su país, de sus raíces, con todo lo que conlleva afectivamente eso. Solamente las personas emigrantes, quienes han migrado de sus raíces, lo pueden entender. Son países son personas que han salido de su país huyendo de la guerra, huyendo de la muerte, huyendo de los ríos de sangre, huyendo de la intemperancia, huyendo de la violencia, intentando salvaguardar su vida y la de su familia, la de sus hijos. Los niños son siempre las grandes víctimas de todas estas cosas. Los niños son los que mueren, los que padecen todas las consecuencias, las nefastas consecuencias que generamos los mayores, que generan los gobiernos. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con los gobiernos? ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Pensamos en las consecuencias de nuestros actos hacia los demás? ¿O nos limitamos simplemente a pensar en nosotros mismos, sin preocuparnos lo que les pase a los demás? La solidaridad tiene que ver, en el caso de los gobiernos, o en el gobierno de este país, por ejemplo, con que ya está bien de opresión, con que ya está bien de precariedad, con que ya está bien de miseria, con que ya está bien de pobreza, con que ya está bien de desempleo, de precariedad laboral y de salarios de hambre, con que ya está bien con la abolición de la sanidad pública, con la abolición de los derechos fundamentales, los derechos humanos que no son respetados. Ya está bien con la falta de respeto hacia las personas, hacia la voluntad de las personas, hacia la decisión de las personas. En este país habemos una gran mayoría que decidimos abogar por un cambio, decir basta ya, ya está bien de corrupción, ya está bien de miseria, ya está bien de precariedad, ya está bien de hambre, ya está bien de que nos tomen por tontos, por no decir otra palabra un poquito más fuerte. Y la solidaridad tiene que ver con eso, porque quienes
egoístamente quieren seguir en el gobierno, pretenden seguir gobernando, lo que pretenden es seguir enriqueciéndose, beneficiándose, privilegiándose de todo su entorno, de todas las cosas que tienen, que poseen, que han acumulado y que les han quitado al Estado, que les ha quitado a la gente. Mientras tanto, la gente pasa miseria, los niños están malnutridos, hay carencias en la educación, hay carencias en la sanidad. Eso no es solidaridad, caballeros. ¿Mm? La solidaridad empieza por casa y después miremos hacia afuera. Entonces, si miramos en casa, mientras exista una sola persona que deambule por el mundo sin techo, sin comida, sin un lecho acogedor, sin un plato de comida caliente, sin asistencia médica, no podemos decir que vivimos en una sociedad solidaria. No podemos decir que hemos salido de la crisis, no. Lamentablemente, ahora viene el invierno, y digo lamentablemente porque el invierno va a acoger a muchas personas a la intemperie, muchas personas desprotegidas, muchas personas que han sido desahuciadas, que no tienen techo, muchas personas que no tienen dónde ir a comer, dónde refugiarse, no tienen dónde ir, y que deambulan noche tras noche, de cajero en cajero, de subterráneo en subterráneo, de plaza en plaza, de portal en portal. Eso no es solidaridad, eso es insolidaridad, eso es inhumanidad. Y mientras todos permitamos que eso suceda, que eso siga consecutivamente, pues no estamos siendo una sociedad solidaria, ni siquiera con nosotros mismos, porque el mundo es redondo, el mundo gira, siempre vuelve al mismo punto. Y hoy, mañana o pasado o quizás nunca, pero es posible, está ahí la posibilidad de que seamos nosotros quienes nos veamos en esa situación, en esa difícil situación, en la situación de esos padres que no tienen más que un trozo de pan para darle a sus hijos cuando lo tienen, o que tienen que ir a hurgar a un contenedor de cualquier supermercado para escoger algún producto que haya sido botado al contenedor por estar caduco, para poder darle de comer a sus hijos. Se han vaciado las huchas de las pensiones que reciben nuestros mayores, y que no es un regalo, que han aportado por ello toda su vida de trabajo, para a su tercera edad, a su vejez, a su retiro, poder tener una situación saneada. Ahora anuncian recortes, más recortes, sobre todo en las pensiones. ¿Qué va a pasar cuando el fondo de pensiones se extinga, como dicen los entendidos que se extinguirá en el 2017? ¿Qué va a pasar con eso? ¿A dónde van a ir a parar esa gente? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién va a cubrir sus necesidades? ¿Quién los va a proteger? ¿Quién va a proteger sus derechos fundamentales? Toda esa gente, y mucha de ella, lamentablemente, vota equivocadamente, porque no se da cuenta de las consecuencias de su voto. El voto es la única herramienta democrática que tenemos los ciudadanos para defender nuestro bienestar, nuestro estado de bienestar. Constitucionalmente, el Estado debe de proveernos a todos de un estado de bienestar, de asegurarnos un techo, de asegurarnos un empleo decente, un salario digno, un techo, salud, educación. Pero lamentablemente eso no se está cumpliendo. Se traiciona a la gente, se traiciona la confianza de la gente, se engaña a la gente, se vende a la gente como Judas vendió a Jesús, por monedas, en este caso por millones de euros, por cargos, por cómodos sillones, de los que llenarse de privilegios, mientras hay una gran mayoría de gente, 5 millones de personas, que ya no se habla de ellos, pero están ahí, estamos ahí, de desempleados, personas que no tenemos cómo ganarnos nuestro salario digno, donde personas que no tenemos cómo recibir ingresos
para poder sustentar nuestras familias, nuestros hijos. No me avergüenza decirlo, yo hace 4 años y medio que estoy en el paro. Por supuesto que ya agoté la prestación del desempleo. Sobrevivo gracias a una ayuda y también gracias a la ayuda de las personas que me rodean. Gracias a ellas puedo pagar un alquiler, puedo subsistir. Cuando yo toda la vida, desde los 18 años, trabajé, me gané la vida, me gané el sustento, gané el pan de cada día. Hoy por hoy, y con 55 años, veo que no lo puedo hacer eso, que me han cortado las manos, me han cortado las herramientas que yo tengo para subsistir, que es mi trabajo. Y como yo, habemos muchísimas personas que estamos padeciendo lo que se llama, lo que se denomina parados de larga duración. Una gran mayoría de jóvenes que buscan su oportunidad. Yo tengo a mi hijo también en la misma situación. Mi hijo estudia y trabaja, como muchos jóvenes, no como los niños, no. Hay muchos jóvenes como mi hijo que trabajan y estudian, pero son esos trabajos precarios, míseros, con la anuencia de la reforma laboral, por supuesto, porque los contratos míseros y los salarios más míseros todavía han sido permitidos por el gobierno, que les ha dado carta libre a los empresarios para que hagan y deshagan, para lucrarse de los trabajadores. Me parece realmente espantoso que un país que se jacte de estar en el primer mundo, que crea estar en el limbo y ajeno a todo, esté padeciendo su gente todo este tipo de cosas. Es muy triste. Y eso, volviendo al tema de la solidaridad, nos da como resultado que vivimos en la insolidaridad. Que no nos importa que todo un continente, como es África, los niños mueran de hambre, que los adultos no lleguen a vivir más de 30 años, que la desnutrición esté pululando por todo el territorio de este país, mientras hay adinerados, ricos, poderosos, que se lucran, que explotan, que esclavizan, y todo ante la mirada pasiva del resto del mundo. Si bajamos a América Latina, también vemos pueblos que están sumergidos en la pobreza, en la miseria, en la falta de derechos, la falta de respeto de derechos humanos. Y es muy triste que el mundo esté en manos de tan pocos archipoderosos, archimillonarios, multimillonarios, y que lo único que buscan es enriquecerse más, sometiendo más a la humanidad, ejerciendo de esclavizantes, llevando a la práctica el nuevo modo de esclavitud del siglo XXI. Eso no es solidaridad. Solidaridad es preocuparse por los demás. Solidaridad es intentar cubrir todas las necesidades, no las propias, sino intentar que todo llegue a todos, porque todos somos seres humanos. Bajo esta piel, todos somos iguales, no importa el color de la piel. Interiormente somos todos iguales. Podemos ser más altos, más bajos, más gordos, más flacos, amarillos, rojos, verdes, pero todos somos iguales. Nos guste o no nos guste. Debemos de acabar con la xenofobia, con el racismo, con la discriminación. Si acabamos con todo eso, acabaremos con la violencia. La violencia solo engendra más violencia. La violencia saca lo peor del ser humano. Y la violencia está enrabada con la guerra. Las guerras que muchos gobiernos hacen para lucrarse. Y digo para lucrarse porque es así, porque los gobiernos que se lucran de las guerras intervienen en estos negociados empresas privadas, multinacionales, que tienen que ver con la venta de armas, de armamento, de vehículos, de ropas, de comida, de todo. La reconstrucción, se destruyen las ciudades y se vuelven a construir.
y en el reparto de las empresas que se encargarán de la reconstrucción de las ciudades, de donde está la ganancia también de los que crean la guerra. Bueno, vemos lo que es el capitalismo, vemos lo que es el político al servicio del capitalismo, al servicio del negocio, del lucro. ¿Mm? Porque las guerras, la violencia, el terrorismo, lo único que traen como consecuencia es muerte, desolación, ríos de sangre que se derraman por la faz de la tierra. Y ellos se lucran de todo eso. Eso es despreciable. Entonces la solidaridad desaparece del mundo. Pero la culpa la tenemos nosotros que lo permitimos. Nosotros permitimos que sucedan todo ese tipo de cosas con nuestra pasividad. Yo no hablo de salir a la calle, yo no hablo de una revolución, yo no hablo de responder con violencia, no. Yo hablo de una revolución interior del ser humano. Del ser humano que se precie de ser ser humano, de respetar la moral, la ética, los valores, de respetar los derechos humanos, de saber que mis derechos acaban donde comienzan los del prójimo, de saber que soy un ser humano, que soy sensible y que tengo derecho a la vida, al bienestar, al trabajo, a la salud, pero también la persona que está a mi lado, la que está enfrente, el vecino y toda la humanidad en general. ¿Qué está pasando con la solidaridad? Nos está dominando el capitalismo, la globalización, el neoliberalismo. Nos está gobernando 4 personas, mejor dicho 8 personas, para su propio enriquecimiento, para su propio bienestar, para su propio lucro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiéndolo? Si nos remitimos a nuestra geografía, en estos momentos están luchando desesperadamente los poderes por hacerse con el poder, por la sed de poder que tienen en sí, por la ambición desmedida, por la codicia desmedida, por el afán solamente, están guiados solamente por el afán de lucrarse, de enriquecerse, de beneficiarse y de hacerlo con los grandes capitalistas que son en suma quienes los enriquecen a ellos. Si encendemos la televisión, ¿qué es lo que vemos? Casos de corrupción. La corrupción que está dominando todo el panorama nacional y toda la geografía, porque en todos los juzgados de la geografía nacional hay casos de corrupción. ¿Mm? Casos de corrupción que están involucrando a gente del bipartidismo. Estoy hablando del PP y estoy hablando del PSOE. No sé cuál es peor, cuál es más corrupto que otro. Es que no deberían serlo ninguno de los dos. Los gobernantes no se han autoerigido en una élite y no lo son, no son élite. Los gobernantes son empleados del pueblo. Si el pueblo no los vota, no existen los partidos. Ellos dependen de nosotros que somos pueblo. Si nosotros no los votamos, los partidos no existen, los políticos no existen, la política no existe. No nos cuidan, nos mienten, como hizo el PSOE en su campaña, como hizo Ciudadanos en su campaña. Promocionaron un cambio, desalojar al señor Rajoy de la Moncloa. Ese era el estandarte que los guiaba, ¿no? Estaban abanderados contra el PP, estaban abanderados contra la corrupción, y ahora agachan la cabeza y van a investir al señor Rajoy para 4 años más de precariedad, de hambre, de miseria, de desempleo, 4 años más de corrupción, para que puedan tapar, manipulando como manipulan la justicia, y tapar todos esos campos abiertos que tienen. Casos aislados de corrupción. ¿Cómo que aislados? Y todos los días aparece uno y hay una larga lista, tanto de casos como de personas que están siendo investigadas. Tienen la desfachatez de tratarnos de ignorantes, de tratarnos de tontos. ¿Por qué tenemos que pasar por tontos si en realidad no lo somos? Porque nos estamos dando cuenta que 2 más 2 son 4.
las cosas por su nombre. Al pan pan y al vino vino. Corrupción es corrupción, fraude es fraude, malversación es malversación. Blanqueo de dinero es blanqueo de dinero. Y eso es todo lo que han hecho ellos, siempre, y ahora están siendo juzgados. Vamos a ver si la justicia realmente puede con su cometido y puede llevar a cabo la justicia, puede ejecutar la justicia, si lo dejan. Porque como el Poder Judicial está manipulado, porque se eligen jueces y los jueces tienen sus partidos, pues vamos a ver hasta qué punto están juzgados. Porque una persona que roba, no sé, un plato de comida para llevar a su casa, enseguida, inmediatamente, la llevan presa, la juzgan y allí se queda muriéndose de tristeza en una cárcel. Y lo hace por necesidad, cuando esta gente lo hace por ambición, porque están como drogados por el poder y por el dinero. Viven rodeados de lujos, viven en un mundo que no es el mundo real, no es el que vivo yo ni el que viven ustedes, porque nosotros vivimos con el lápiz en la mano, sacando cuentas a ver si llegamos a mediados de mes, no digo a fin de mes, a mediados de mes. Y esta gente vive en el despilfarro. ¿Podemos seguir permitiendo eso? No. El poder depende de nosotros. ¿Quiénes votan a esta gente? Los que no tienen necesidades, los que jamás han carecido de nada, los que están cómodamente ubicados en la vida. Pero si somos solidarios, si pensamos en que los demás no se encuentran en esas mismas circunstancias, que están atravesando situaciones más que difíciles, cuando hay gente que se ha suicidado por no poder hacer frente a sus alquileres, a sus hipotecas, a dar de comer a un hijo o porque los han desahuciado. Si hay gente en ese estado de desesperación, ¿cómo podemos dormir tranquilos? ¿Cómo podemos dormir por las noches con la conciencia tranquila si no hacemos nada por ellos, si no hacemos nada para mejorar esa situación? Necesitamos concientizarnos, concienciarnos, empatizarnos con los demás, con todos. Y que somos todos, que no vivimos aislados, no vivimos en un mundo individual, vivimos en una sociedad y tienen que importarnos toda la sociedad. No podemos solamente pensar en que hay 4 personas en la sociedad que están bien, que lo tienen todo y ya está. No, esa pasividad no nos sirve. Tampoco nos sirve la violencia, tampoco nos sirven las revoluciones. Pero sí utilizar la inteligencia que todos tenemos, utilizarla a conciencia, no darle poder a quien ha demostrado que no es capaz de gobernar, no darle poder a quien nos ha demostrado que cuando está arriba de lo único que se ocupa es de malversar, de hacer fraude, de defraudar a Hacienda, que nos defraudan a todos, de corromperse, porque el poder corrompe. Hay un partido que está imputado y procesado. ¿Cómo podemos votar a ese partido? ¿Cómo podemos dejar que ese partido nos gobierne? Al estar procesado e imputado, al haber borrado pruebas como destruyeron los discos duros de los ordenadores, al estar sus cargos imputados, y hay muchos de ellos que todavía están en los cargos, como la señora Rita Barberá, por ejemplo, que ahora no es más del PP, pero que si fue electa y tiene un cargo fue porque estuvo en el PP. O como dice el señor Rajoy, que están siendo juzgados casos de hace años, no importa el tiempo. Fueron hechos que se consumaron, fueron delitos consumados por personas de ese partido y que todavía pertenecen directa o indirectamente a ese partido. No nos mientan más, porque no somos tontos. En un partido que está procesado, que está imputado, cuyos cargos están siendo investigados como presuntos corruptos, como presuntos ejecutores de fraude, de blanqueo, con cuentas en paraísos fiscales. Ese partido debería estar inhabilitado. Eso es terrorismo, terrorismo de Estado hacia la sociedad, hacia los ciudadanos.
No sé yo, no quiero aburrirlos con este tema, pero creo que sintetiza un poco lo que todos sentimos, lo que todos vemos. Yo ahora, en estos últimos minutos, hablé de este país, pero esto que está ocurriendo en este país, está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en Uruguay, está ocurriendo en Siria, y en Francia, y en todo el mundo. Y es toda la sociedad mundial la que tiene que movilizarse para decir, basta, basta ya. ¿Qué más quieren? Tienen más dinero del que puedan gastar en toda su vida. Han sometido a la esclavitud, a la precariedad, a la miseria y al hambre al resto de los seres humanos. Ya está bien. Ahora nos toca a nosotros. Ahora somos los trabajadores, los ciudadanos de a pie, los que tenemos derecho a bienestar, a ganarnos el pan decentemente, a vivir en paz, a tener un retiro decoroso, a tener una vida digna. Y no es en manos de estas personas que han conducido la política hasta ahora que nos lo van a dar, porque nos traicionan, nos mienten, como hizo el PSOE. Partido socialista, ¿de dónde socialista? ¿Dónde dejó las raíces socialistas? El PSOE, ¿dónde dejó olvidado la S de socialista y la O de obrero? Si ahora se vende por los compromisos contraídos cuando la investidura de la señora Susana Díaz, un personaje político andaluz con demasiada ambición, demasiada codicia, demasiada sed de protagonismo, que lo único que busca es estar en la Secretaría General y ser candidata a las próximas elecciones. Pero ¿llegará el PSOE a las próximas elecciones habiendo vendido a la gente cuando la gente se pone frente a su sede en la calle Ferraz y le dice no es no? Que no quieren más gobierno del PP, no quieren más gobierno corrupto, no quieren más gobierno opresor, no quieren más a Rajoy y no los oyen, cuando es la gente quien los votó. 5 millones de personas que votaron al PSOE ahora le están diciendo no. Quitaron al secretario general. Entre Felipe González y Susana Díaz se complotaron para sacar a Sánchez. Y Sánchez fue el primer secretario general elegido por la militancia. ¿Es eso democrático? ¿Es eso legal? Eso pasa en el PSOE. Eso pasa en el PP. En el PP pasa la corrupción, pasa por el fraude, pasa por la malversación, por la defraudación, por las cuentas en paraísos fiscales. Y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Es que no tenemos sangre de horchata. Somos seres humanos con necesidades. Necesitamos hacer algo. Hagámoslo, unámonos, porque un pueblo cuando se une, nada ni nadie puede contra ese pueblo. La unión hace la fuerza. Si estamos todos codos con codos, vamos a defender nuestras instituciones, vamos a defender nuestro país, nuestro bienestar, nuestras vidas y sobre todo, vamos a defender el futuro de nuestros hijos, de esos hijos que muchos han tenido que volar fuera de fronteras porque aquí les cortaron las alas, porque cortando, como han cortado la educación, la cultura, la sanidad, como han malogrado el sistema laboral, todos los logros que mis abuelos o los padres lograron, los han borrado de un plumazo, todos esos derechos ganados. Por favor, seamos solidarios, pensemos en el bienestar de todos, pensemos en una sociedad pacífica, en paz, en armonía, en que pueda con esta mano recibir y con esta dar, no en recibir con ambas y quedármelo yo todo. No, así no es la vida. La vida es hermosa, el mundo es hermoso, pero para disfrutarlo, si no lo disfrutamos todos, nos queda mal sabor de boca. No es suficiente con que unos la pasen bien, solamente unos, no. Todos tenemos que pasar mal. Hasta aquí mi mensaje de hoy. Recapacitemos.
Espero no haberlo aburrido. Les digo lo que me nace. Yo sé que este video no tiene la difusión que tienen muchos otros que hablan de otras cosas más interesantes o más actuales, pero quizás con menos contenido, con menos humanidad, con menos solidaridad. Yo le hablo a su corazón, al de todos, con la esperanza de que pueda aportar un granito de arena para que este mundo sea un mundo mejor, donde podamos vivir todos en paz, en armonía, con bienestar, que nuestros hijos puedan disfrutar de su futuro. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Los espero en el próximo vídeo. Como siempre les digo, si les gustó, dedito para arriba. Si no les gustó, dedito para abajo. Y los comentarios me encantan que lleguen. Toda crítica que sea constructiva es bienvenida. No la destructiva, no el escarnio, no la infamia, no la defraudación. Eso no construye. Tenemos la obligación de construir un mundo nuevo mejor para todos. ¿Vamos a hacerlo? Los espero. Gracias por estar ahí y gracias por escuchar.